vamos a estar hablando, ¿se acuerda que empecé con lo que es la transformación? Estuvimos hablando sobre la transformación, después vino la Pascua y obviamente me corté y estuve explicando lo que es la Pascua. Pero ahora vamos a seguir con oír con cuidado, oír con cuidado. Entonces vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿No les llamó la atención nunca por qué repite? Si yo tengo un oído para oír, ¿para qué va a ser? Pero ahí está el tema. Es la atención que nosotros ponemos, ¿ok? Entonces, y les dijo, también, mirad lo que oís. ¿Cómo yo voy a ver lo que oigo? Otra cosa más. Porque se va a sorprender hoy de 3 puntos que son fundamentales. Porque con la medida con que medís, vos seréis medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¡Qué tremendo! Esta era una llamada de la atención para los discípulos, en un lenguaje que ellos pudieran entender. Y de hecho que quizás muchos quedaron colgadísimos por las palabras del Señor Jesús. Pero era la forma de explicar que tenían que poner atención a lo que se decía por el significado que tenía. Y una de las cosas que aprendemos en el camino del Señor es a oír, aunque muchos se confunden, porque escuchan cualquier cosa. Y eso no tendría que ser, porque tiene que ser la misma responsabilidad la que vos tenés de cuidar tu salvación y tu testimonio. También mi responsabilidad es la de cuidar no solamente mi salvación y mi testimonio, pero aún más de no decir cualquier cosa, de que te sirva lo que yo te voy a decir hoy, porque está escrito en la Biblia. Pero no tengo la interpretación privada, porque aún que ande en la carne, como teólogo, tengo que saber que la Biblia se explica sola. Quiero que entiendan. Entonces, mi deber es tratar de discernir la palabra de Dios a través de la Biblia, no a través de mi conocimiento, no a través de mi intelecto, sino a través de la Biblia. Y por eso es que es muy difícil, es fácil filosofar con la Biblia, es muy fácil, pero es difícil cuando tratamos de discernir la palabra de Dios con la palabra de Dios. Ok. Claro que esto es, cuando aprendemos a escuchar, tiene que ver con lo que recibimos. Y lo que recibimos es la información en palabras. Esta realidad se ajusta a nuestra fe. Porque conforme a lo que oímos, esa es la fe que desarrollamos. Porque la palabra, guiada por el Espíritu Santo, que fue el autor de la palabra, es el mismo que tiene que darle vida a la palabra a través de aquel que es monitor de la palabra, el que entrega la palabra. Entonces no puede haber contradicción en la palabra. Y ahí te das cuenta cuando hay una persona, ¿no es cierto?, que está explicando algo que no conoce y se va a otro texto que refuta todo lo que él dijo. Y está bien dicho, aquellos que de repente predican la palabra o la palabra ajena o una predicación ajena y después al otro mes o a la otra semana, ¿no es cierto?, está contradiciendo lo que predicó la semana pasada. Y ahí te das cuenta que no hay revelación. Eso para que entiendan. La realidad se ajusta a través de la palabra. La realidad de la fe. El crecimiento de la fe
tiene mucho que ver con la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene que explicar lo que en el Nuevo Testamento se revela, porque estaba escondido en el Antiguo Testamento. Ok. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. De repente el culto estaba muy lindo, estaba lleno de gente, era tremendo. Generalmente se hacía en la casa de Pedro, porque era bien amplio, o si no en la casa de Juan Marcos, porque también era bien amplio y había mucha gente. Y en lo que estaba predicando el Señor, una mujer emocionada, tocada por no digamos la palabra, sino la forma en la cual predicaba Jesucristo, dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. ¿Y ahí para qué? Ahí vino el problema. Quiero que entiendan que una cosa es ver a un predicador, escuchar a un predicador y verlo en su dinámica, en su manera de hablar, o en los chistes que cuenta, o en la forma en la que él se expresa, en la forma histórica, ¿no es cierto? Y cuenta historias, y qué emocionante, qué emocionante. Pero en el contexto real del mensaje queda en ascuas, queda totalmente vacío. Entonces la hora, supongamos que predicó una hora, los 10 minutos que trató de explicar estuvo lindo, estuvo bueno, pero después todo emoción y no quedó nada. Esta mujer le pasó lo mismo. Agarró lo emocionante del culto, los himnos, los salmos que se cantaban ahí con Jesús, los apóstoles que abrían su boca para adorar a Dios. El Espíritu Santo se movía de una manera tremenda y esa persona llena de emoción dijo algo que podía distraer a los demás. En el contexto de la palabra de Dios, somos fáciles de desviarnos cuando hay un sonido totalmente diferente. Dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en mi nombre. De acuerdo, la palabra griega es sinfonioso, armonioso, que estén en armonía. Y supongamos que usted tiene una orquesta grandísima donde algunos tocan la flauta, otros tocan la trompeta, otros tocan el tamborín, otros tocan, no sé, la castañuela, qué sé yo, guitarra, lo que hubiera en ese tiempo. Pero en medio de esa orquesta que suena tan bien y tan lindo, suena un pito que distorsiona todo. ¿Qué importancia le damos al oír? El oír tiene que ser algo, ¿no es cierto?, tan importante como el hablar. Porque de esta manera nosotros podemos entender dónde está ubicada nuestra creencia, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros principios, nuestra ética. ¿Te das cuenta? Esa mujer estaba llena de emoción y podía distraer a los demás, ubicando la palabra de Dios en otro aspecto. Entonces Jesús se paró antes de que esto se vaya a mayores. Dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Y ahí entendemos que a el Señor le preocupó que pudieran entender el mensaje, y sabía perfectamente que hay algunos que van a estar quedándose en el culto.
¿Qué dijo? Está lindo el culto. Ah. ¿Pero qué dijo? Y no sé, pero así van a estar. No entendieron nada. Por eso que hacerle el culto al Señor implica más allá de lo que es las emociones. Sí se utilizan las emociones. Sí, el Espíritu Santo puede utilizar las emociones. Claro que sí, para identificar ciertas cosas que nos sentimos como que, parece como que me está hablando a mí. Pero no para divertirte. No, yo voy a la iglesia porque me relajo. ¡Qué error! Está bien que te relajes. No, yo voy a la iglesia para sacarme todos los problemas que tengo en la cabeza. Me parece bárbaro, genial. Hacelo. Pero ese no tiene que ser la motivación. Yo voy a la iglesia. Yo le hago culto a Dios porque quiero que mi fe crezca. Porque quiero que mi convicción sea aún mayor. Porque a través del oír yo pueda crecer en experiencia y en espíritu. Ya que Dios busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Yo tengo que entender este principio. Porque si no lo entiendo, entonces... Muy bien. El arte de escuchar es tan difícil como el arte de hablar. El arte de hablar. Yo cuando preparo una prédica, trato de que mi prédica sea nada más que un esqueleto para no salir del tema. Pero luego las palabras que agrego son inspiradas por el Espíritu Santo. Y no hace que yo me desvíe. Y la prédica o el sermón no tiene que ser como una suerte de juego en el cual por ahí una de esas vení y el predicador predica cualquier cosa, pero justamente ese era el tema que quería escuchar. Y no funciona así. Entonces tenemos que saber que si voy a escuchar un tema, tiene que ser ese tema el que voy a escuchar. ¿Te das cuenta de lo que es la importancia que es el escuchar con atención? Entonces, es tan importante como el hablar. El hablar tiene que ser guiado, ¿no es cierto?, instruido, refinado y entendible. ¿Ok? Entonces, este texto puede considerarse como un llamamiento de emplear la facultad de discernir y prestar atención a las verdades, y esto requiere reconocimiento. Conocimiento, ¿dónde viene la revelación? La revelación está en la palabra. Y si yo estudio la palabra, y si yo me meto en la palabra, más discernimiento voy a tener. Y el discernimiento se usa para que podamos entender los propósitos de Dios dentro de lo que es la Escritura. ¿Y por qué yo tengo que discernir la palabra? Porque la palabra tiene más de 1600 años. 1600 años. Y fue en todas las lenguas. Y se interpretó de muchas maneras. Y si antiguamente, cuando los hebreos escribían con mucho cuidado la palabra de Dios y se equivocaban en algún texto y tenían que deshacer todo un rollo para volverlo a hacer de vuelta, hasta ese punto llegaba el cuidado que ellos tenían, era porque sabía que la difusión de la palabra escrita producía no solamente discípulos, sino
seguirodes de Jehová. Entonces, tenemos que prestar atención. ¿Necesito discernimiento? Sí. Y el discernimiento sin la palabra no hay, no existe. Hello, lo voy a decir de vuelta. El discernimiento sin la palabra no existe. No existe, que lo sepa todo el mundo. No existe. Eso es mentira del diablo. Uno tiene que conocer la Escritura para tener discernimiento. Porque los espíritus engañadores van a hacer que tú puedas discernir cualquier cosa. Había una profetisa que se había levantado en Coronel Oviedo. Y resulta ser de que un día los hermanos, yo dije, no, este es más falso que otra cosa. Los hermanos que estaban en una iglesia se fueron todos a su casa porque dijo, vamos a hacer una vigilia. Y como a las 3, 4 de la mañana el canto del gallo, cantó el gallo. Y ella hizo silenciar a todo el mundo porque el gallo tenía una palabra de parte de Dios. Escuche, es terrible, es espantoso. Entonces, quiero que entiendan que si no entendemos la palabra, no puede haber discernimiento. Porque la palabra de Dios te ayuda a que vos puedas conocer, no solamente, si vos estás interesada, no solamente el texto que estás leyendo y marcar un versiculito porque te gustó ese versiculito y después otro versiculito más y nada más, sino toda la historia, todo el libro, toda la Biblia, para que vos puedas entender dónde estás pisando. ¿Cuáles son los principios de la palabra de Dios? Si vos no sabés escuchar o entender, nunca vas a tener discernimiento. Y mucho menos discernimiento de espíritu. Ya vas a ver esto. Prestar atención a las verdades requiere de conocimiento. Muy bien. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok. Acá la palabra espíritu la podemos interpretar como intención. Entonces sonaría más o menos así. Amados, no creáis todos los espíritus, sino probad las intenciones, si son de Dios o no, por supuesto. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo puedo probar los espíritus o la intención? A través de la palabra. A través de la palabra. En Romanos 10, 17, un pasaje muy conocido, pero un pasaje muy profundo, porque habla precisamente de la intención de la persona, habla de la intención de Dios, habla del compartir, habla de la coinonía, habla todo lo que se refiere a lo que es el plan de salvación del Señor, lo tenemos centrado en este versículo. Dice, así que la fe es por oír, y el oír de la palabra de Dios. Si vos no estás escuchando correctamente, entonces la palabra de Dios no está en ti. No hay revelación. Porque la fe, como es un atributo del Espíritu Santo, y no estoy hablando de la fe, la palabra pisti también se puede traducir como creencia, no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo más profundo, estoy hablando de algo que tiene una consistencia espiritual. O sea, da certeza y seguridad. Esa parte de la palabra pisti es lo que nosotros tenemos que agarrar. Entonces no es un atributo de hombre que pueda generar y tener certeza y seguridad de lo espiritual porque nunca estuve ahí. A no ser que me crea espiritualoide.
súper cristiano. No, es así. Pero cuando yo me involucro en atender, escuchar. Así que la fe, atiendan muchachos, es por el oír. ¡Wow! Entonces yo puedo oír cualquier cosa. No. Voy a aclarar este tema. Pongo una coma ahí. Y el oír. Y pongo otra coma para que se entienda mejor. Por la palabra de Dios. Entonces ahí entiendo que en otra cosa no sirve, que la palabra de Dios trae discernimiento, que yo así como creo en Jesucristo y tengo fe en Jesucristo, también tengo que tener fe en la palabra de Dios. ¿Ok? La fe se desarrolla a través del oír la palabra. No hay otra manera bíblica en la cual se puede hacer. En el pasaje que hemos leído de Marcos, capítulo 4, versículo 23 al 24, tenemos un precepto, tenemos un proverbio y tenemos una promesa. ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo no la vi, pero está ahí. Y hablemos un poco del precepto. Precepto. Mirad lo que oís. ¿Qué es un precepto? Porque la Biblia nos habla, ¿no es cierto?, de 613 leyes, ¿no es cierto?, ubicando también los mandamientos y los preceptos. ¿Pero qué es un precepto? Es un mandato dado por alguien más grande que vos. Que hace que observes y guardes. Ese es un precepto. Este es el precepto que Jesús nos dio. Mirad lo que oís. Es un mandato. Aunque un mandato se puede calificar de otra manera, ¿no es cierto? Es el mandato, vamos a suponer que yo pongo reglas en la iglesia y es un mandato. O en el momento, pero después no lo aplico más. Sería un mandato. Pero un precepto marcaría la forma en la cual nosotros tenemos que trabajar. Marcaría la forma en la cual nosotros tenemos que caminar. O andar. O expresar. Mirad lo que oís. En el versículo 23 de Marcos 4 dice: si alguno tiene oído, oiga. Lo que entendemos, esto lo entendemos de esta manera, que debemos adquirir la facultad de aprender y comprender las cosas espirituales por medio de él oír la palabra. ¿Entiende? No de escuchar cualquier cosa, sino de oír lo que me edifica. Oír lo que me edifica. Bien. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las puede percibir? ¿Por qué no? Porque si el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu, obviamente creería en un Dios imperfecto, lleno de problemas y lleno de fallas. Entonces tiene que haber límites. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque no tiene interés en conocer las cosas del Espíritu. Y para aprender a escuchar tenemos que tener interés. Porque para él son locuras y no las pueden entender. Porque se han de discernir espiritualmente por la fe. Discernir espiritualmente. El rema de la palabra de Dios se tiene que manifestar en mí. No crea cualquier cosa, porque no le va a ayudar en nada. Y si yo le digo a ustedes, lean esta versión, por algo se los digo. Yo no llegué a leer todas las versiones, pero tengo unas
40 Biblias de diferentes lugares que me ayudan a entender. Más una Reina Valera versión 1602. Por algo les digo. Entonces para él es locura. Porque decir, no, esto se tiene que discernir a través de la palabra. No, pero si yo soy espiritual, obviamente la palabra va a estar en mí. No, no, si vos no te esforzás, si no forzás tu mente y tu corazón para adquirir los conocimientos de la palabra de Dios, mucho menos se va a esforzar el Espíritu Santo para darte a conocer algo que Él inspiró. Oír con discernimiento espiritual. Esto se logra con un buen desarrollo de la fe a través de la palabra. De otra manera no se puede lograr. Y nos ayuda a discernir o a distinguir las doctrinas falsas. Acá hay algo muy interesante. Jesús habla en parábolas y dice lo siguiente: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Escuchen. Porque no tenían problema los pastores en aquel entonces, ponían toda en un aprisco. La de fulano, fulano, vení, acá hay lugar, va, mete tus ovejas, dale. El otro no necesitaba ni marcarle ni nada por el estilo. ¿Por qué? Cuando se abría el aprisco y salían las ovejas, ya el pastor le decía: vamos, dale, salgan. Entonces, la de fulano, aunque esté allá atrás, me llama mi papá, voy. Y si hablaba otro pastor para querer robarla, hacerle abigeato, no le hacía caso. Se quedaba, miraba para todos lados y seguía comiendo pasto. Pero cuando hablaba el pastor de esa oveja, escuchaba y se iba detrás de él. Discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? A muchas personas me dijeron: yo oré al Señor y me dije que tenía que ir a tal lado, y resulta ser de que fracasaron. Como las ovejas que no tenían discernimiento. ¿Y qué importante que es escuchar con discernimiento la palabra? Y esto se logra cuando hay un buen desarrollo de la fe a través de la Escritura. Y por eso me preocupo todos los sábados de tratar de hacer entender, y muchas veces le digo a los alumnos, le digo, si no entienden algo, porque muchas veces me paso de revoluciones, yo entiendo eso. Por favor, pregúnteme. Un proverbio. Este no es el versículo que voy a tocar. Un proverbio. ¿Cuál es el proverbio en Marcos capítulo 4, versículos 23 y 24? Dice: con la medida con que medís, serás medido. Este es el proverbio. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una frase breve de una enseñanza o conducta apropiada y moral. Ese es un proverbio. Y el libro de los proverbios está lleno de buenas enseñanzas que yo creo que
la habrá escrito antes de que se metiera con tantas mujeres, Salomón. Pero eso dejemos otra historia. Ahora, que se entienda, es una frase breve. Con la medida con que medís, serás medido. Si vos hablas mal de alguien, eso vas a recibir. Si vos hacer cosas buenas, eso vas a recibir. Si vos tenés el anhelo de querer, tenés interés de conocer más la Escritura, eso vas a recibir. A la medida que te entregas a oír, genera experiencias espirituales que te ayudarán a entender los propósitos de Dios. Acá he escribido algunos proverbios para que puedas entender que tiene que ver con el mensaje de hoy. El primero, yo también escribo proverbios, quédate tranquilo. El primero, los que no tienen interés en la palabra, la hallarán sin interés alguno. Segundo, los que desean hallar faltas, la hallarán sin dificultad alguna. Que quiere buscarle la pluma al huevo, se la va a encontrar. La va a encontrar. Hay personas que son complicadas, ¿eh? Pero esto acá está plasmado mi experiencia. Aquí voy a agregarlo a la Biblia. El día que escribe la Biblia voy a agregar los proverbios de San Eduardo. Bueno, tercero, los que buscan la verdad aprenderán en todo ministerio fiel. Vaya entendiendo y discerniendo el proverbio. Porque muchas veces, ¿qué quiso decir con esto? Bueno, el día que tengas un ministerio fiel te vas a dar cuenta. Bien. Cuarto, los que tienen hambre espiritual hallarán alimento. Los que no, da igual. Me voy a la iglesia por si las dudas, no hace cosa que venga el Señor y yo me quede. Por ahí en una de esas me toca el Señor y yo cambio. ¿Ah? Dios mío. 5. Los que acuden a oír con fe quedarán satisfechos en la verdad. Pero si no tenés interés. Y sexto, por último, el último proverbio, los que acuden contentos hallarán motivo de regocijo. ¿Cómo venís acá a la iglesia? ¿A buscar qué? Yo vengo a hacerle culto, ¿verdad? Yo vengo a hacerle culto. Es como yo dije la otra vez, mirá, Señor, haz lo que vos bien te parezca, porque yo estoy cansado, estoy trabajado, ya no quiero predicar más. Así le dije al Señor, es la verdad. ¿Por qué voy a andar diciendo una cosa que no se crea que porque soy pastor todavía no habito en la carne? Yo no soy espiritualoide. Pero el Señor me dijo, es necesario que tú sigas. Es necesario que tú sigas. Y no fue algo que, maravilloso, se abrió el techo, vi el cielo y se bajaron ángeles y vino uno con un rollo, hizo así, me dijo, esto es lo que dijo el Señor. Porque te estaría mintiendo. Porque no es así como Dios obra. Ahora, lo espiritual, oye, sí, ven, wow, y la hacen maravillosamente tremenda la visión. Y cuando van al infierno ni te cuento. Bien, dejemos eso de lado. Si no me voy por las ramas y ya me voy a perder yo. Pero nótese
que nadie hallará bendición escuchando errores, herejías, mentiras y aún aquellos predicadores que predican algo que no viven. No van a hallar bendición. Ojo con eso. Ni tampoco oyendo la verdad de un modo indiferente. ¿Cuál es? Hay personas que van a la iglesia y están. ¿Cuánta luz tiene? Una, dos. Y el predicador está acá. Y la pantalla. ¿Qué hay hoy? Ni un modo crítico. Al predicador le sacuden como si yo hubiera estado ahí. Eso no es así. Muy bien. Acá viene la palabra. ¿A qué oye el Señor? Porque también como nosotros escuchamos, Él nos escucha. Pero ¿de qué manera? Mi mano hizo todas estas cosas. Debemos creer que Dios es lo máximo. No hay otro más grande que Él. Así que todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, cuando dice, acá dice, coma, dice Jehová, como diciendo, para un poco, yo hice el universo, todo lo que hay en él, y a mí me importa un bledo lo que vos pienses. Pero mire aquel que tiene la condición de tener interés por las cosas que son mías, dice el Señor. Solamente una persona que tiene interés en escuchar y guardar la palabra de Dios tiene esta actitud, no hay otra. No hay eso de que, ay, una vez que soy salvo y de vuelta, si yo me bautizo no voy a perder la salvación. Pero, ¿quién te contó esa mentira? Y te lo puedo demostrar. Una promesa. ¿Cuál es? Y se añadirá a vosotros lo que oís. Opa. Mejor que escuches bien. Y que te saque la cera del oído. Una persona que tiene esa actitud quiere más del Señor. Él desea escuchar más, conocimiento aún más profundo de la palabra. Quiere una convicción plena, más experiencias personales y bendiciones que acompañan la palabra. Más regocijo al oír, más beneficios prácticos al escuchar. Dios es un Dios que te va a dar más y más, pero bajo las condiciones de Él, no bajo tus condiciones. Por eso es necesario que sepas discernir la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengámonos fiel, sin fluctuar. Es una persona que fluctúa, ¿qué? ¿Es chicle o limonada? ¿Me voy para acá o me voy para allá? ¿Estoy en el mundo o no estoy en la iglesia? ¿Soy cristiano y soy diablito? Sí, así está fluctuando. Muy bien. Ahora, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Ahí cabe lo que significa la fe, la palabra griega pisti, que es creencia. Profesión, creencia. Es mi profesión. Creer en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Observar sus mandamientos, hacerle caso y practicarla. Ok, entonces, la profesión de nuestra esperanza, que es la palabra. Ok. Y después sigue, porque fiel es el que prometió. Bajo su dirección vas a recibir las promesas. No hay otra manera.
Y no te quiero enseñar otra cosa. Para concluir, nos enseña Jesús en Marcos capítulo 4, versículos 23 y 24. Oír es tu sabiduría, es conocer lo que Dios dice. Primero entender, oír bien, que es el título de la prédica. La doctrina de la palabra de Dios, aunque dice muchas otra vez doctrina, habla de doctrina. Para. ¿Qué es doctrina para vos? Porque hay muchos que, no, pero la doctrina. ¿Qué doctrina? ¿De qué me estás hablando? ¿Pero qué tontería es esa? No. La doctrina son los principios de la palabra de Dios. Y el que dice así es porque no sabe ni jota de ningún principio bíblico. Y acá tenemos uno. Oír bien. Doctrina de la palabra de Dios. Ella merece nuestra atención. Una atención profunda, porque ella nos enseña los principios. Oír con frecuencia. Lastimosamente, muchos vienen a la iglesia una vez por año, una vez por mes. Pero no es así. No tiene que ser así. Entonces nos perdemos gran parte de nuestra fe por un momento de quedarse en la casa. Yo estoy cansado, trabajé mucho y por eso me quedo en mi casa. Yo prefiero tener fe y yo sé que ese descanso lo voy a tener en el Señor, pero tengo que actuar. La fe sin obra es muerta. Entienda. Oír mejor, pues esto contribuye a tu edificación, santificación y aún para que tengas discernimiento de las cosas que no son de Dios. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? Dice Proverbios 15, 24. El camino de la vida es ¿hacia dónde? ¿Hacia el mercado? ¿Es hacia dónde? Hacia stop. Ahí voy a ir hoy porque tengo que comprar pan. ¿Hacia dónde? Dice hacia arriba. ¿Y hacia arriba qué es? ¿Qué dice la Biblia? Oh, Señor Jesucristo. Creo que está no me acuerdo bien si estaba en Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, con Cristo nos sentó en lugares celestiales. Arriba son lugares elevados, que está por encima de lo natural, en lo sobrenatural. Arriba. Al entendido, al que no es entendido, y el entendido está hablando de personas que sí tienen discernimiento, obviamente es una persona entendida, para apartarse del Seol, abajo.